Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 7. Voy a leer desde Reina Valera y hoy voy a leer desde Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Si usted se quiere poner de pie, está bien. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Desde la Nueva Versión Internacional. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Tome su lugar, por favor, para ponernos en contexto. Elías acaba de tener una gran batalla en el Monte Carmelo, derrotando a los sacerdotes de Baal. Mueren algunos de ellos, bastantes. Ha hecho descender fuego del cielo porque esa era la prueba. Y Jezabel, que nunca le dio la cara, le mandó decir que lo iba a matar y Elías, el hombre de Dios, se asusta y sale huyendo y va dejando en el camino a su siervo y va haciendo una serie de secuencias hasta que termina en una cueva, escondido después de un gran éxito, tal vez el más importante de su vida. Y allí no tiene ganas de nada, está en depresión absoluta, solo quiere morirse. Y el Señor entiende esa situación y lo deja dormir. Y lo deja dormir un tiempo y luego el mismo Señor. Y usted dirá, pastor, pero aquí dice el ángel de Jehová. Precisamente, en el Antiguo Testamento cuando se habla del ángel de Jehová es una teofanía o premanifestación de Cristo. Entonces el mismo Señor viene y lo atiende. Y usted dice, ¿eso no lo hace el Señor? Sí, ¿recuerdan cuando resucitó que les preparó desayuno a los discípulos en la playa, que les preparó unos peces y cosas así? El Señor, yo creo que al Señor le gustaba la cocina porque varias veces la Biblia cita que tuvo encuentros de ese tipo. Y allí está Elías, en una cueva, después de un gran éxito, tal vez el más grande de su vida. Y estos tiempos son los tiempos de la hipertensión, frustración, depresión, debilidad nerviosa, el estrés, el desánimo, la tristeza, situaciones económicas difíciles, crisis de hogar, divorcios, agotamientos, situaciones de salud, estas y otras cosas que nos golpean sin piedad y nos llevan a refugiarnos en cuevas que nosotros creamos. Tal vez estas cuevas no sean cuevas físicas, o tal vez sí. En algunos casos, si existen, hay gente que se encierra en su casa y nunca sale de su casa. Conocí por lo menos un caso así. Y estas situaciones nos llevan a refugiarnos en cuevas. Algunos se refugian en cuevas de dolor, de tristeza, de resentimiento, de desánimo, de amargura, de yo no sé tantas cuevas que uno puede buscar para refugiarse detrás de redes sociales, detrás de la televisión, detrás de, no sé, de tantas cosas que podemos crear, y eso impide en nuestro ser vivir la vida abundante que Jesús nos prometió. Y no solo eso, y de paso nosotros no cumplimos el propósito para el cual Dios nos ha creado. Yo sé que hay situaciones físicas, yo sé que hay situaciones emocionales, yo sé que hay muchas maneras en que nosotros podemos ser inhabilitados. Pero a veces esas situaciones son temporales y nosotros las volvemos una excusa permanente. Y por eso quiero lanzar esta pregunta esta mañana. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es la cueva que lo tiene a usted casi que inhabilitado en el reino? Donde usted solo viene una vez al mes, 2 veces y whatever. Y yo ya le serví al Señor y mire cómo terminó y se refugió en algo. Tal vez usted no lo sabe, pero su corazón está dolorido.
Tal vez usted no lo sabe y usted cree que el Señor le falló porque pasó lo que pasó. Tal vez usted no lo sabe porque nosotros tenemos la tendencia a hacer esas cosas. Somos seres humanos. Tal vez usted tiene alguna dolencia física y está usando eso como excusa para desarrollar un propósito o desarrollar el propósito de Dios en su vida. Tal vez usted tiene mucho trabajo y esa es su cueva. Tal vez usted tiene mucho intelecto y esa puede ser su cueva. Tal vez usted tiene muchos hijos y esa sí es una cueva, ¿sí?, interesante. Pero alguien dice, es que con 3 hijos no me queda tiempo. Pero Susana Wesley tuvo 19, fue. Y John era el número 11, le dedicaba los días miércoles. Y ella no sacó 1, pero sacó 2 grandes hombres para el reino de los cielos. Juan Wesley vino a hacer lo que aquí en Estados Unidos conocemos y en el mundo como la iglesia metodista. Y ella era una mujer que en su época era absolutamente normal ser analfabeta. Pero esta mujer era diferente. Ella nunca se quedó en la cueva de sus limitaciones sociales, o físicas, o culturales. Las mujeres de esa época, el 95% no sabían leer ni escribir. Pero esta mujer manejaba más de 4 idiomas. Y le enseñó a sus hijos a leer, escribir. Nunca los envió ella a la escuela. Ella hizo la escuela en su casa. Bueno, pues con 19 hijos, yo tengo un jardín infantil asegurado. Y formó hombres. No usó la excusa de la sociedad, de las imposiciones sociales para no desarrollar el propósito. Y creo que nosotros a veces usamos excusas, tal vez muy valederas en el contexto humano, pero quiero recordarles que la Biblia dice que delante de Dios somos sin excusas. Entonces, este mensaje, y a mí me lo dio el Señor y me ha venido dando duro en la casa, porque hay cosas que yo tengo que salir de algunas cuevas que yo mismo he creado. Vamos a ir con el primer punto, después del éxito. Después del éxito. Lo primero que el Señor me da para poner aquí en la mesa es, el éxito o las victorias de la vida no son estados permanentes, son temporales. Son temporales. Los éxitos que usted tuvo hace 10 años, chévere, usted lo recuerda y los logró. Pero hoy ya tiene que refrendarlos, hoy tiene que tener nuevos. ¿O no? Cada 4 años tienen que coronar un nuevo campeón mundial de fútbol. Y si Argentina quiere seguir siendo campeón, ¿qué le toca hacer? Volver a ganar el mundial. La única victoria permanente en nosotros es la victoria de Cristo. Por eso, si usted se quedó atado y creó una cueva con los éxitos del pasado que hoy no tiene, es que yo tuve un momento en que mi economía era boyante y era diferente, íbamos a Aruba, íbamos al Mediterráneo. Chévere, eso fue un éxito, lo vivió, qué bueno. Pero hoy no, hoy sus hijos están más grandes y los éxitos cambian. Ya los éxitos no es ir a Aruba, no es ir a Curazao, no es ir al Mediterráneo, no es viajar siempre en primera clase. Tal vez los éxitos en su vida ahora son que sus hijos puedan costearse una universidad sin quedar en deuda. Esos son éxitos en la vida, ¿no creen? Y alguien me dirá, ¿por qué, pastor? Ustedes saben que el 97% de los estudiantes en los Estados Unidos salen con deuda. Y esa fue la crisis de las deudas de los préstamos universitarios. 97%. Quiera Dios que sus hijos estén en el 3% de aquellos que salen sin deuda. Esos son éxitos en la vida. Éxito es que usted llegue a los 50, 60, 70 y tenga una buena salud. Porque, honestamente, mi mamá tiene un tiempo difícil y entra y sale de la clínica y digo, caray, esto no da la vida así. Y qué bueno es que tú llegues al último día de tu vida saludable. Todos tenemos fecha de vencimiento. Lo que nos toca a nosotros decidir es cómo llegamos a esa fecha de vencimiento. Si llegamos molidos a palos o llegamos con una salud
medianamente aceptable. Esos son éxitos en la vida. Éxito es cuando usted ha vivido una gran tragedia en su vida, que haya perdido un familiar, que haya perdido su esposo, su esposa, y usted se logre levantar. Nadie dijo amén, pero eso es cierto. Tal vez usted logre, no sé, que Dios le dé una segunda oportunidad para obtener otro hogar. Eso es un éxito. Porque está comprobado clínicamente y psicológicamente que los hombres y las mujeres superan más rápido, yo no sé qué será rápido, una viudez que un divorcio. Porque finalmente el viudo o la viuda, el cónyuge se fue, ya no hay nada que hacer. Pero en el divorcio de cuando en cuando tienen que verse o saber de su ex. Y eso es muy complejo psicológicamente. Y si usted logra superar eso, esos son éxitos en la vida. Tal vez usted no sale en New York Times, tal vez usted no sale en ABC News, pero esos son éxitos. Todos en mayor o menor escala hemos logrado metas, hemos tenido éxito. Tal vez no permanentemente, pero los hemos tenido, como Elías. Elías tuvo éxito. Dijo, el que haga descender fuego del cielo. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? ¿Quién más ha hecho descender fuego del cielo según la Biblia? Solo este tío, solo Elías. Los otros, por más que se cortaron y eran 450 y no prendieron ni un fósforo. Y Elías lo logró. Pero días después, ni siquiera meses, ni siquiera semanas, 2, 3 días después, estaba llegando a una cueva. Porque lo asustó una mujer llamada Jezabel. Por cierto, hay gente que dice, un espíritu jezabélico. La Biblia nunca habla de un espíritu jezabélico, ¿sabían? ¿Quién sabe qué demonios se esconden detrás de eso? Y ahora le dicen, eso es un espíritu jezabélico. La Biblia no habla de eso. ¿Dónde habla la Biblia de un espíritu jezabélico? Habla de Jezabel, que por supuesto era una mujer endemoniada, manipuladora, engañadora, tramposa, lo peor. Y sí, se identifica, no solo mujer, pero hombre con ese tipo de personas. Pero no es un espíritu jezabélico. Que no dice la Biblia que el espíritu de una persona muere y si es malo sigue andando por ahí. No. Poseyendo a otros y haciéndoles mal. No sé de dónde salen tantas cosas, pero hay gente que lo llama así, bien sea por semántica, por lo que sea, pero ahí van. Elías estaba rendido, agotado. Después de su gran éxito tenía presión y lo logró porque era el significado de declararse a favor de Dios en un ambiente pagano en el Monte Carmelo. Era algo maravilloso, pero al igual nos pasa a nosotros. Hoy en día declararnos verdaderos cristianos en este estado social, en esta situación social, en este monte llamado mundo, es una presión para nosotros. Y lo increíble de todo esto es que tenemos que mostrarnos cristianos entre los cristianos mismos. Porque hoy cualquier tío se hace llamar cristiano. Hizo una oración y es cristiano, aunque sus frutos digan lo contrario. Van a una iglesia y se hacen llamar cristianos, aunque los frutos digan lo contrario. Cada que hablan cada cosa y se dicen ser cristianos, aunque sus frutos digan lo contrario. Mis amados, estamos en una presión muy grande porque los que verdaderamente queremos vivir un cristianismo, entonces nos llaman retrógrados, mentes cerradas, religiosos. Esa es la favorita de todos aquellos que predican libertinaje, ¿no? Llamar religiosos fanáticos a los que tratamos de centrarnos en la palabra y no en visiones extraordinarias, sueños o profecías como todo el mundo quiere hoy, dejando de lado la palabra de Dios. Por supuesto que creo en la profecía. La Biblia, Apocalipsis es un libro profético totalmente, ¿verdad? Creo en el mover de Dios. Aquí oramos y la gente ha sido sanada y la gente ha sido liberada, pero hoy en día eso es lo principal. Y hasta donde yo sé, lo principal del evangelio sigue siendo Jesús, no los milagros que Él hace. En Primera de Reyes 19, 3:5, desde el lenguaje actual dice:
Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hoy necesitamos hombres como Elías, mujeres como Elías, perdón, que estén dispuestos a entregarse a hacer el propósito de Dios, a cumplir la misión encomendada por el Señor a pesar de los momentos difíciles. Porque todos en este auditorio, y tal vez los que están viendo en internet, todos hemos tenido momentos difíciles y unos han tenido momentos muy difíciles. Dígale al que está al lado: momentos difíciles hemos tenido todos. Dígaselo. Al que está dormidito, arrúllelo. Consideremos también el elemento o el factor psicológico que hay en esta situación. Hoy en día es muy fuerte el ataque en este área. Mire, estas generaciones que la llaman generación de cristal, y yo espero que este cristal sea antibalas, y tal vez ellos no tienen circunstancias como las que, por ejemplo, nuestra generación tuvo que vivir. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que la presión psicológica, la presión mediática, porque mediáticas son las redes sociales, que hay en esta generación es mucho más fuerte. Antes le hacían bullying y molestaban tal vez los del salón y tal vez en el colegio, pero hoy el bullying casi que se extiende por toda una red social y la gente, los haters aparecen para destruir a personas que no conocen. Y eso pasa, ¿no? Está ahí. Veía esta semana un dato de un país escandinavo, voy a tratar de obviar el nombre para que no, sé que no hay problemas con eso, es Suecia. En los años 70 ellos determinaron crear una sociedad, mire esto, que es una cosa muy interesante, una sociedad donde la gente lograra ser independiente, que no dependieran del Estado para su vejez, que tuvieran recursos económicos, que los padres no dependieran de los hijos al envejecer, que los hijos desde muy jóvenes no dependieran de los padres para ir a la universidad, sino que el mismo sistema y la misma economía les permitiera desarrollarse. Y sorpréndanse, lo lograron. Los jóvenes eran independientes, un joven salía y derecho iba a la universidad y no tenía problemas, salían graduados sin deuda y con unos buenos coeficientes o promedios a nivel mundial. La sociedad es una sociedad casi que perfecta en muchas cosas, pero escuche este dato que es muy interesante: el 50% de esa población vive en soledad. Los ayudaron a ser tan independientes que los papás tienen sus hijos, los hijos se van y escúchelo, en promedio los hijos pueden visitar entre 3 y 5 años a sus papás una vez. O sea, los hicieron muy independientes, pero el 50% de la población vive sola y se siente sola. Suecia tiene equipos especiales para andar buscando gente que se muere y puede durar semanas y nadie lo nota. Tienen equipos, brigadas especiales. Ya lo tienen listo. Cuando la gente solo dice huele a feo, ellos ya saben que es un muertico y van, lo sacan y desinfectan todo. Los hicieron tan independientes, tan socialmente perfectos, ¿verdad? Y esas son cuevas que la gente y que la misma humanidad crea. Por ahora, en estas condiciones deplorables que estaba Elías y que seguramente hemos estado nosotros, le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida. Eso le pasó a Elías, eso sigue pasando y hasta que el ser humano sigue aquí va a pasar. Nos vienen situaciones difíciles a nuestra vida, de enfermedad, de que los hijos se van, de economías difíciles, de crisis familiares, de divorcio, que yo mismo estuve ahí hace
no sé cuántos años, como casi 30 años estuve en una situación así, y yo solo lo único que le decía al Señor es: Señor, aquí está mi familia, mis hijos están en el camino y yo solo me quiero ir contigo, me quiero morir, llévame, ya aquí no tengo nada que hacer. Y la verdad, pues es mejor estar allá que acá, pero yo no soy quien determina eso. Por una crisis en que tal vez yo mismo me metí. ¿Sabe? Yo también he estado en esas cuevas y recientemente he tenido cuevas y yo me escondo a veces tras, no sé, tras la lectura, tras meterme a averiguar cosas del espacio, no sé, yo también tengo mis cuevas en que el Señor me dice: hey, a salir de ahí, joven, hay mucha gente, hay algo que hacer. Nosotros a veces nos hemos escondido en la cueva del así funciona este mundo, es lo que hay que hacer. Y nos hemos vuelto cómodos en esas cuevas. Creo que la iglesia, si queremos ver un real avivamiento, no los avivamientos fake que hay tantos ahora, ¿verdad? Donde el mover de Dios se convierte más en un show mediático que en una esperanza eterna. Creo que necesitamos una iglesia que salga de la cueva. Salgamos de las cuevas. Yo sé que es muy importante sus cosas personales, planear su retiro, planear su vejez, planear lo de familia, eso por supuesto, y estoy de acuerdo que lo haga. No creo que vayan contra la Escritura. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, niega la fe, y eso está bien. Tome los recaudos necesarios para su vida física, emocional, intelectual, de retiro, de casarse, de tener hijos, de todos los frentes de su vida, pero por favor no haga de eso la cueva de lujo para no afrontar o no acometer o no hacer el llamado que Dios tiene para su vida. Porque es que no lo está llamando un pastor, no lo está llamando el presidente de una nación, no lo está llamando el tío de la esquina. A ti te llamó Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Esta noche cuando salga, mire el cielo. Hay algunos aquí que han pasado semanas, no se detienen a mirar el cielo. Y mírelo. Y esa estrella que brilla, esa luz que llega. Bueno, no van a mirar la estación satelital porque esa llega rápido, ¿no? Pero la luz que brilla, hay estrellas que esa luz que usted está viendo es de hace 5,000 años y hasta ahora nos llega. Y el creador del cielo y de la tierra están tratando de dictaminar el tamaño del universo y no han podido. Ya asumían que había un billón de estrellas, y resulta que ya van en 2 billones de galaxias, que cada una de ellas tiene billones de estrellas y billones de planetas. ¿Quién creó eso? El que creó eso lo llamó a usted y me llamó a mí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el Señor sabía que usted y yo íbamos a estar en cuevas y que le íbamos a fallar, como evidentemente todos le hemos fallado, y más sin embargo nos llamó. Porque es que el enemigo vino y le dijo: sí, fallaste, tú no eres apto. ¿Quién dijo eso? Si el Señor que lo llamó sabía que usted y yo íbamos a meternos en problemas, y más sin embargo nos llamó. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y lo llamó. Jesús sabía cómo iba a actuar Pablo y lo llamó. Jesús sabía cómo era usted, cómo era yo, y nos llamó. Y tal vez su llamado no sea a ser pastor. Me encantaría que el Señor levante un pastor. Yo voy para viejo, no para joven. Y yo no creo en el nepotismo espiritual, es decir, que le dé la iglesia a mis hijos porque son mis hijos. Yo le digo: Señor, si es un hijo mío el que tú tienes para estar acá, está bien, si no, el que tú quieras. Porque esta no es mi obra, no es mi business. Estos son los negocios de mi Padre. Y a lo mejor entre ustedes está el futuro pastor de esta iglesia. Nadie dijo amén porque le da miedo comprometerse. Pero no se preocupen, según la gente los pastores no trabajamos. Y según la gente nosotros estamos enriquecidos con los diezmos de ustedes. Entonces, ¿por qué no se animan? No trabajan y se enriquecen, pues, ¿por qué no quieren ser pastores? Está como chévere la oferta, ¿no? Segunda cosa, tengo bastante, entonces quiero ir como rápido. Aparte, hoy tenemos el privilegio de la cena. El Señor consuela a Elías y también nos consuela a nosotros. Segundo punto.
Lo alimentó, luego le hizo dormir, otra vuelta, luego le alimentó por segunda vez. Entonces le dijo a Elías que el viaje que tenía era demasiado largo para él. Salmo 23. Es que el Señor sabe, cuando uno está triste y cuando uno está deprimido, el Señor sabe. Y Él nos deja dormir, nos deja tomar descanso, pero no nos deja volvernos inútiles. Y en el reino de los cielos no hay gente inútil o desocupada. Siempre hay algo que hacer. Siempre. Tal vez no desde los púlpitos, tal vez no dentro de las instalaciones de la iglesia, pero afuera hay un mundo que necesita saber la verdad de Jesús. No una religión, no un sistema, por buenos que sean, no estoy en contra de eso. Pero más que de sistemas, de valores, de retiros, necesitan conocer a Jesús. Amén. Y ustedes y yo estamos llamados a hacerlo. Seamos o no pastores. Seamos o no alguien con un ministerio específico en la iglesia. Mire lo que dice el Salmo 23. Voy a leerlo desde Dios habla hoy. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes prados me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, y tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Algunos se lo saben de memoria, y no lo sabemos desde Reina Valera, esta versión. Pero mi invitación es, chévere que no lo sepamos intelectualmente, pero creo que ha llegado la hora de que lo vivamos diariamente. El 2025, particularmente para mí en algunos frentes, ha sido muy complejo. Y yo recuerdo que le dije al Señor que quería conocerlo más profundamente como Padre. Y cuando me pongo a analizar todo lo que ha pasado, definitivamente estas cosas solo las puede solucionar un Padre. Tercera cosa, quizá usted crea que usted es suficiente, que usted tiene los argumentos, el conocimiento, la preparación para la batalla de la vida. Pero el viaje por esta vida es demasiado largo y por momentos difícil. Todos los seres humanos necesitamos un Salvador y un Señor. Pero a la gente le encanta a Jesús como Salvador, pero no les gusta a Jesús como Señor. Porque el Salvador nos quita un peso de encima. Pero el que Él sea el Señor nos obliga a ceder nuestros derechos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra economía. Y ya no nos gusta mucho eso. Para la salvación, nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo, un regalo de gracia. Pero para su señorío, nosotros sí tenemos que poner nuestra disposición. Y cada día, está rindiéndonos a Él. Sí tenemos una gran parte de acción en su señorío. No en la salvación, pero en que Él sea nuestro Señor, sí, cada día. Cada día. Esto lo veo muy serios. Pero vamos bien, ¿verdad? ¿Me siguen queriendo? Y si no, pues yo ya soy resiliente. Necesitamos a alguien que nos ayude. Elías, tan fuerte como era, porque este Elías era un genio. Ese flaco era un genio. Para salir de la cueva de su situación. Elías, el hombre que había hecho descender fuego del cielo, no podía salir de la cueva de su frustración. ¿Y quién lo sacó? El Señor lo pastoreó, le dio comidita, le dio agüita, lo dejó mimir, volvió y le dio comidita, volvió y le dejó mimir. Y cuando ya lo vio recuperadito, le dijo, a ver, mijito, ya dejé el berrinche. Y le dio instrucciones. Salga de la cueva. Porque es que si usted quiere recibir instrucciones,
no las va a recibir en la cueva. Casi siempre toca salir de la cueva. ¿Recuerdan que Abraham por ahí, y el Señor le dijo, sal de la tienda, ahora mira al cielo, cuéntalas? Usted no puede contar estrellas, usted no puede proyectarse y ver muchas cosas con el techo arriba. Usted no puede proyectar su futuro, ver la mano poderosa del Creador en la cueva que está. Hay gente que cuando está en la cueva de la desilusión y de la tristeza, se le olvida lo que Dios hizo en sus vidas. Se les olvida que tal vez estuvieron en la ruina, quebrados, derrotados o al borde de la muerte. Y porque pasó lo que pasó, se metieron en una cueva donde casi siempre esas cuevas nos ayudan a olvidarnos de lo que Dios ha hecho. El Señor le dice a Elías, ¿ya comió? ¿Ya estuvo mimidito? Salga, mijito. Ya le di su pan con carnecita, tortas de ángel. Salga, papito, que tengo que hablar contigo. No le habló adentro de la cueva. Aquí hay una enseñanza muy interesante. Es que de la cueva salimos nosotros. Eso nos toca hacerlo a nosotros. Y me recuerda cuando Lázaro fue resucitado. ¿Usted no se ha puesto a pensar? 4 días, vendado de arriba abajo. Esas tumbas normalmente tenían por lo menos 2 escalones o 3 escalones porque iban hacia abajo. Quitaron la piedra. Primer detalle, Jesús hubiera podido quitar la piedra con una orden. Le dice a Lázaro, ven fuera, ¿verdad? El Señor hubiera podido decirle, el cuerpo de Lázaro salga aquí y resucitarlo delante de todos. Pero ¿a quién le tocó salir de la cueva? A Elías. ¿A quién le tocó salir de la tumba? A Lázaro. Yo me imagino a Lázaro ahí, completando la orden. Estaba atado por la misma muerte 4 días. Y ahí yo saltando. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que si mandaba a los judíos ninguno le iba a hacer caso. ¿Sabe por qué? Porque para los judíos acercarse a un muerto era contaminarse. Y tenían que estar lejos de su familia como por 8 días. El Señor dijo, venga Lázaro. Y el Lázaro, usted lo imagina, estaba vendado. Nos toca salir de esos huecos a nosotros. O por lo menos hacer el intento. El Señor va a hacer lo imposible, usted haga lo posible. Tercera cosa. Tercer punto, cosas que nos ayudan a salir de la cueva. Porque hay cosas que nos ayudan a salir de esas cuevas de dolor, tristeza, depresión, angustia, desolación, desapego, frialdad. Hay unos cristianos que están más fríos que el Antártico. La Antártida es al sur, ¿verdad? Y el Ártico es al norte, sí. ¿Usted sabe por qué las agujas, las brújulas siempre apuntan hacia el norte? ¿Sí saben? Porque el magnetismo de la Tierra está en el polo norte, en el polo sur no hay. El polo sur sí es más grande, dos veces y media más grande que Australia. Y es un territorio que no es de nadie, por tratados internacionales, y contiene el 17% del agua dulce de la Tierra. Eso es un tesoro, porque el agua en el futuro va a escasear. Elías fue, el tercer punto, cosas que nos ayudan a salir de la cueva. Elías fue hasta el monte Horeb, el monte en el cual la ley había sido dada a Moisés. Mis amados, aquí hay una buena enseñanza. ¿A dónde fue él? ¿Por qué no fue al Carmelo, que fue el monte donde él logró tener éxito? Fue a Horeb. ¿Y qué pasó en Horeb? Allí fue donde el Señor le dio la ley a Moisés. Mis amados, una de las cosas que nos ayudan a salir de la cueva es ir a la ley de Dios. Pero si hay un libro subvalorado por nosotros los creyentes, bueno, yo no lo considero así en mi vida, es este. Yo sigo teniendo una Biblia de papel porque hay cierto encanto en eso de leer en el papel. Mire, yo leo, yo soy de la... No, llámelo bobada o llámelo como quiera, pero a mí me pasa que yo leo la Biblia desde la tableta y yo me siento que como que no la he leído. Me encanta a veces leerla acá. Hago mis apuntes, fechas de cosas, de palabras que Dios me ha dado. Ahora, eso me pasa a mí, pero para una generación moderna, que pereza, que oso un libro, ellos lo hacen en las tabletas, como quiera que sea. Pero la iglesia tiene que volver a la palabra de Dios.
¿Sabe por qué hay tanta apostasía y tanta gente corriendo y llenando esas iglesias apóstatas? Porque no leen la palabra de Dios, porque creen. En los postreros tiempos se levantarán hombres vanagloriosos, engañadores, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Entonces esos predicadores que presumen Ferraris, Porsche, ropa y de todo, y la gente los sigue. Pero el predicador que les enseña la palabra es un predicador vetusto, pasado de moda. Mis amados, no se trata de estar pasado de moda o no. Si quieres salir de la cueva es la palabra de Dios. Hace unos años atrás estábamos aquí remodelando esto y de repente me cae la llamada de un pastor. Él fue oficial de policía por varios años y trabaja ahora con el condado en un puesto bien importante y es pastor asistente de un ministerio y me llamó. Sabía que era él porque tengo guardado su número y no me saludó, no me dijo nada y me contó de su situación, depresión, tristeza, todo lo que estaba viviendo. Y él me dijo, Pastor Almanza, esto. Le dije, mi hijo, yo he estado en esa situación y a mí lo único que me sacó de ahí fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y si voy a un psicólogo le digo, está bien, el psicólogo te puede ayudar, pero te puede ayudar en el alma. Pero tu problema es del espíritu, no del alma. Y los psicólogos y psiquiatras, por buenos que sean, no pueden tratar con esa parte espiritual. Esos pueden tratar con nuestra parte almática, nuestra parte mental, y te ayudan. No estoy diciendo que no, claro que ayudan. Yo mismo estudié psicología, aunque el Señor no me la dejó terminar. O tal vez fui yo y le estoy echando la culpa al Señor. Pero esa parte espiritual, esa solo la trata el Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay mucho cristiano enfermo del espíritu. No sé si eso exista, pero su espíritu está afectado. Y hoy necesitamos volver a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios es vida. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Bueno, apelo y vuelvo y les digo este verso que es importante. Dice la palabra de Dios que es más poderosa que espada de doble filo, que penetra ¿hasta dónde? Hasta lo profundo, hasta los huesos, hasta los tuétanos. La nueva versión internacional dice, y parte el alma del espíritu, imagínense. Esta es una palabra que impacta el alma, las emociones, el psique que llaman los griegos, pero el espíritu, ese que estaba muerto y que volvió a nacer cuando nacimos de nuevo, cuando nos contactamos con Dios. Pero también si usted se devuelve, dice que hasta dónde llega, hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Es eso que llevamos los humanos por dentro de los huesitos. Para ponerlo más en claro, ¿cuántos han comido pollo loco? Y usted ve ese huesito tostadito. En mi país a la gente, a la gran mayoría, no a todos, pero a una nos gusta chupar hueso. Y se chupa uno, no sé qué está por dentro. Eso es el tuétano, eso es una sangre asadita ahí, por decirlo de alguna manera. A uno le hace, pero espere que lo chupe y verá, me vuelve adictivo a eso. ¿Qué pasa en el tuétano? ¿Qué se produce en los huesos? ¿Qué se produce en los tuétanos? Ayúdenme. La sangre. Y según la Biblia, ¿dónde está la vida del hombre? En la sangre, mis amados, en la sangre. ¿Sí ve hasta dónde llega la palabra? Hasta donde usted produce vida. Ese es el efecto. Pero nosotros preferimos el hombre que viene a profetizarnos que en Los Ángeles va a temblar en el 2025. Y hay 1700 temblores cada año. El hombre que profetiza que en Latinoamérica van a haber marchas. Como les dije la vez pasada, desde los 6 años yo he visto protestas y marchas y pedreas. Para eso no se necesita ser profeta, para eso necesita uno haber vivido un poquito en Latinoamérica. Yo te voy a profetizar que después de los 45 años te vas a engordar. Casi todos nos engordamos después de los 45, acuérdese. A los 20 parecíamos una lombriz. A los 50 parecemos una lombriz que se comió un huevo. Sí. Y la gente corre detrás de eso. Pero no quiere leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere atajos.
caminos cortos. Dios no usa atajos. Y el camino de la vida no dice, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y no dijo que era un camino corto, dijo que era angosto y estrecho. Y hasta donde yo voy, está muy largo este camino, pero hay que seguirlo. Pero la gente quiere caminos cortos. La gente quiere ir al brujo en la iglesia, el profeta que le diga, vas a ser exitoso, vas a tener fortuna. Pero no que le digan que tiene que dejar el adulterio, la lujuria, la ludopatía, el alcohol, las drogas, porque es que yo eso no. Yo quiero como dirían en Medellín, el éxito, pero sin sacrificio. Mis amados, usted no puede vivir una vida santa sin sacrificios. Es que es mi debilidad. ¿Y el Señor dónde se fortalece? En la debilidad, no en la fortaleza. Así que por eso le digo que no tenemos excusas. Mejor sigo. El Señor ha estado tratando con Elías, que había trabajado en exceso y estaba necesitado de ayuda psicológica, la famosa salud emocional. Pero les tengo un dato. El libro del profeta Isaías se escribió 700 años antes de la venida del Señor, y aquí ya se hablaba del concepto de salud emocional. Mire lo que dice, y esto lo usó Jesús en Lucas. La primera vez que en Nazaret abrió los rollos, leyó la mitad de este texto, no lo leyó todo, pero mire lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a sanar a los enfermos, a abrir los ojos de los ciegos y todo. No dice eso. Aquí dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, o sea, a los tristes. Como la canción de José José, el triste. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sí se da cuenta? Que las tres primeras cosas tienen que ver con estados emocionales. Y ahora eso es lo la moda, la salud emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 56% de algunas enfermedades que se presentan en el ser humano resultan ser psicosomáticas. ¿Qué son eso? Que físicamente no las tiene, pero que en su mente están convencidos que las tienen. Y el problema es que en algún porcentaje algunas de esas enfermedades terminan gestándose, porque el cerebro es una cosa poderosa y terminan asimismo llevándoselas. Bueno, seguimos. ¿Estaríamos preparados para hacer frente a los problemas si nos rindiéramos totalmente ante Él, Señor Jesús? Compartiendo con Él nuestra carga de recuerdos buenos y malos, nuestras realidades presentes, sean negativas, pero también positivas, por medio de la oración. Entonces, para salir de la cueva ya llevamos dos cosas: palabra y aquí oración. ¿Cuánto oras tú con el Señor? Algunos van a hacer el devocional y terminan escuchando una prédica. Qué bueno que escuchó la prédica, lo animo a que lo haga. Pero que sean predicadores de sana doctrina, no cualquier baboso, de verdad, sean selectivos en eso. Pero y orar, hablar con Él, contarle de sus, como dice una canción colombiana, de sus cuitas, de sus dolores, de sus emociones, de cómo me siento, de que hoy me caen mis hijos gordos, porque hay días que los hijos nos caen gordos, aunque los amemos. Y yo le digo, Señor, espero que hoy no te esté cayendo gordo. Le contamos de las mujeres del esposo, el esposo de la esposa. Ay, Señor, cuando la conocí era tan bonita y mire lo que se volvió. Y ella está diciendo, cuando me casé era un príncipe y ahora se convirtió en sapo. Cosas así. Tenemos días, pero le podemos hablar a nuestro Dios. Pero casi no le hablamos a Dios. Andamos buscando quién ore por nosotros, quién hable con Dios por nosotros, cuando tenemos el enorme privilegio de ir directamente al trono de la gracia y poder hablar con Él. Creo que era la clase pasada o la del miércoles que les dije, no se quejen, estamos teniendo una prédica interesante los miércoles que se llama Quejabanza. No se quejen con los demás, vaya, quéjese en la presencia de Dios. Él no se incomoda porque usted se queje delante de Él. Yo no veo que cuando Jonás fue como medio atrevido con el Señor,
Yo sabía que tú no los ibas a condenar. El Señor no le mandó un rayo por eso, lo dejó hablar. Porque el Señor, a diferencia de nosotros, sí deja hablar. Nosotros estamos más prestos para hablar a veces disparates que para escuchar. Pero bueno, el Espíritu Santo, el Consolador, nos ayuda en esta tarea de conectarnos con la misma presencia de Dios. La tercera cosa es obedecer a Dios. 3 cosas que nos ayudan a salir de la cueva: la palabra de Dios, orar con Dios y obedecer a Dios. Pero es que cuesta, ¿sí? Pero Elías no volvió a tener un futuro hasta que no obedeció. ¿Y qué fue lo que obedeció? Salir de la cueva. Después recibió otras instrucciones y las siguió obedeciendo hasta el final de sus días. Tal vez nuestra obediencia no sea perfecta, pero debemos intentarlo cuantas veces sea necesario. Cuarta cosa, hay que salir de la cueva. Sí o sí. El Señor te ha pastoreado, te ha alimentado, te ha dejado descansar, te ha dejado dormir, recuperar fuerzas, pero no podemos quedarnos en esa cueva situacional. Ya ni modo, ya pasó. ¿Qué podemos hacer? Hubiéramos querido que las cosas fueran diferentes, sí, pero no, así se fue. Es que Dios me falló. Dios no le falló. Somos nosotros los humanos que metemos la pata y después le echamos la culpa a Dios. Y Satanás bailando de la felicidad. Bueno, yo no sé si ese ser puede ser feliz de que usted le esté echando la culpa a Dios. Se muere un niño, ¿y por qué Dios se lo llevó? No, eso Dios no se lo llevó, es que por nosotros, la desobediencia original, por ser una raza caída, por eso estamos expuestos a eso. Y Él vino a restaurar eso. ¿Cómo lo sabe? Porque los niños, cuando son niños que no han perdido esa inocencia, cuando mueren, ¿a dónde van? Al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el rollo aquí? ¿Echarle la culpa a Dios? ¿Porque usted y yo fallamos? No seamos así. Dígale al que está al lado, no seamos así. El Señor le dijo, sal fuera. Y alguien dice, pero es que semánticamente en español salir fuera suena mal. Sí, pero es que algunos salen para adentro de otro problema, para adentro de otra cueva. Salen de una cueva y se meten a otra. Yo le digo, no, salga y se queda afuera, mi hijo, porque ahí es que le voy a dar instrucciones. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Sal de la cueva y mira lo que el Señor va a hacer. Yo no sé cuál es la cueva en que usted y yo no nos andamos metidos por estos días o andamos allí, pero creo que es momento de salir y estar delante del Señor, delante del Señor. En ese momento pasaba el Señor y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en ese viento. Tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Notemos algo, Elías, por su carácter y personalidad, era esa clase de persona a quien le agradan esas manifestaciones ruidosas, violentas, el sentir temblor de la tierra, ver bajar fuego, todas esas cosas. Ese era Elías. De hecho, salió de la tierra de una manera espectacular en un torbellino. Este Elías tenía estilo para muchas cosas, le encantaba. Acuérdese cuando estaba en el Monte Carmelo, se burlaba de los profetas. Diga, tal vez su Dios está dormido. Griten más duro, toquen más duro. Así era Elías, le gustaba, como los latinos, la fiesta, como dicen en mi país, el foforro y todas esas cosas que, ¿sí? Después del terremoto apareció fuego. Elías era un hombre que le encantaba eso del fuego. ¿Por qué? Él hizo descender fuego del cielo en el Monte Carmelo. Así que esta manifestación seguramente lo había traído. Pero Dios no estaba ni en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Mis amados, yo no puedo negar que ha habido eventos, congresos. Recuerdo tanto un congreso de alabanza y adoración, año 1993. Algunos de ustedes no habían nacido, otros apenas estaban caminando. Y yo ya andaba metido en un congreso en el año 1993. Empezó la sesión a las 9 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde. Todo ese día fue adoración, alabanza, palabra. Y recuerdo que estaba Juan Carlos Alvarado, estaba creo Miguel Casina y Marcos Will. Y Marcos Will en un determinado momento empezó, ese evento lo organizaba la Misión Carismática en ese entonces. Estábamos en el estadio, en el Coliseo, en un coliseo en Bogotá que se llamaba El Campín, ahora es Movistar Arena, y empezó a cantar Cristo es mi Señor.
duramos como unas 2 horas ministrando con eso. Nadie se movía, la gente lloraba. He estado en congresos tremendos, he estado en lugares donde la palabra usted casi que toca algo en el aire, con el pastor Claudio Fraser, con muchas personas. Hemos estado en conciertos, en eventos especiales, y por supuesto que Dios usa esas cosas para cumplir el propósito de vida que Él nos ha dado. Pero sabe, estos congresos ya pasaron, fueron momentáneos, y algunos de estos eventos nos han ayudado. Y entonces la gente, ¿qué hace? Entonces, ¿se sintió bien en un concierto? Entonces siguen yendo a conciertos. ¿Se sintió bien en un congreso profético, no sé qué? Entonces siguen yendo a esos congresos. Como Elías, fuego, terremoto. Pero él salía y ahí no estaba el Señor. ¿Se fue al fuego? Tampoco estaba. ¿Se fue al terremoto? Tampoco estaba. Señoras y señores, a Dios no lo podemos encasillar. La respuesta a su vida espiritual, tal vez en algún momento el Señor usó un congreso, un concierto, alguna cosa de esas, pero eso no es la manera en que Dios siempre obra. Aquí el poder de Dios es ilimitado y lo usará como Él considere para que usted cumpla el propósito que Él le dio. Después del fuego vino un sonido suave y delicado. Y esto no era el estilo de Elías. Él nunca había escuchado esa clase de voz, pero tuvo que aprender que Dios actúa también de forma tranquila. Mis amados, yo toqué la batería por varios años. Y recuerdo que teníamos un concierto. Yo no sé si era un concierto con Misión Vida y los Pescados Vivos. Yo no recuerdo, fue un concierto que hicimos en la iglesia local. Dije, no, es que puse los 2 bateristas que tenía a tocar al tiempo. El ruidaje que hacíamos con eso era terrible. Pero salió buenísimo. 2 baterías, 2 pianos, 2 guitarras eléctricas, una acústica. Eso nos llevó un montón de tiempo sincronizar. Porque si usted no sabe hacer eso, suena ruido. Mis amados, a mí me encantaba el ruido. Usted se subía a mi carro y mi primer carro era un radio con carro y no un carro con radio. Era más costoso el radio que el carro, era un Cinca. Cariñosamente en Colombia le decíamos Sin Carro, una marca española, Cinca, S-I-M-C-A. Y le decíamos Sin Carro. Y eso era, yo creo que valía más el radio que el carro. Porque yo se subían y ese pobre carrito en los semáforos brincaba ese carro como ustedes saben, ¿no? Ya después me robaron como 3 radios, ya me aburrí de eso. Porque, no sé, pero parece que en Colombia roban radios. Solo en Colombia. Mis amados, a mí me encantaba el ruido, pero tuve que aprender a que Dios también me habla en el silencio, en la quietud. Dios te va a hablar en una predicación como esta. Y yo no soy Claudio Fraser. Y no pretendo serlo. Y yo no soy Charles Spurgeon. Y no pretendo serlo porque ya lleva como 200 años muerto. Y yo no soy John Wesley, soy Juan Almanza. John, Juan, John. Hasta ahí nos parecemos. Yo no soy, no sé, Osborne, Billy Graham. Pero Dios te puede estar hablando en la prédica de un perfecto desconocido como yo. Y tú estás ahí. ¿A qué hora acaba este tío? Oh, abra el oído espiritual, que Dios le está hablando. Sal de esa cueva, como quiera que sea la que tú... Es que yo ya soy viejito y no puedo hacer nada. A ver, ¿cuántos años tenía Juan cuando recibió el Apocalipsis? Ese mono estaba viejo. Y el Señor no lo puso a correr, no lo puso a predicar, no lo puso en una cruzada. Lo puso a tener esa revelación en una isla donde estaba por causa del Evangelio. No importa si eres viejito, aprovecha tu tiempo, lee la Escritura, que Dios te hable. Digan amén los viejitos. Amén. No, pero estamos en la cueva de me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Tengo muchas pastillas, tengo esta pastilla. Sí, yo sé que duele, yo ya estoy entrando en esa edad.
Ayer duré un rato sentado y me fui a levantar y ¡ay, mi cintura! ¿Sí? María Eder Woodward, la mujer, una mujer pequeña, no medía más de unos 52, pero fue la pionera de los grandes avivamientos de la época moderna. Lea la historia de María Eder Woodward. Llegó, tuvo 9 hijos. El Señor la llamó, 6 hijos. El Señor la llamó a predicar el evangelio y ella prefirió casarse. Tuvo 6 hijos. Se le murieron 5. Hasta que el Señor le dijo, ¿ya entendiste? Siguió viva, enterró su única hija, la que le quedaba viva de viejita, ya estaba también su hija. Y dice que llegó casi hasta los 90 años y ya no se movía. Y la tenían que cargar en una silla de esas, no de ruedas, pero de la época, y la ponían en el púlpito. Y la gente dice, no sabemos qué pasaba, pero poníamos esa viejita de 90 y tantos años ahí. No caminaba durante la semana, no se levantaba, pero no era sino que tocara el púlpito y esa mujer se levantaba como si tuviera 20 años a predicar. Técnicamente murió en un púlpito predicando el evangelio. Mis amados, no importa si eres joven, no importa si eres niño, es que es niño. Samuel fue llamado cuando fue niño. Samuel, el Señor lo llamó. La voz de Dios escaseaba en esa época y el sacerdote ni la escuchaba, pero la escuchó un niño sí pudo escuchar la voz de Dios. Y nosotros hacemos de nuestros hijos, los criamos en burbujas que después de que salen a la realidad andan llorando por todo. ¿Y está malo llorar? No, porque si los guaduales lloran, ¿por qué no van a llorar nuestros hijos? Pero mis amados, bueno, es un chiste colombiano, después lo explico. Mis amados, ya, es hora de salir de la cueva, amén. Es que a mí me han enseñado que todas las religiones conocen a Dios. Yo respeto, pastor, pero para mí Dios es uno y está bien. Ah, bueno, está bien. Te voy a decir algo que va a sonar feo. Porque entre los cristianos dicen eso. Ay, todas las religiones, Dios, yo creo en Dios y toda la gente que crea en Dios va a llegar al cielo. No, a ver. Lo voy a decir, pero ¿me promete que no se enoja conmigo? No, pues solo 2 prometieron. ¿Quién más promete que no se enoja conmigo? Cuando usted piensa así, tiene la fe de los demonios. No dice la Biblia, no el pastor Almanza, que los demonios creen en Dios y tiemblan. Estos por lo menos tiemblan. Algunos vienen a dormirse aquí, aunque creen en Dios. ¿Sí se da cuenta? Que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces no podemos igualarnos por lo bajo. Nosotros estamos llamados a grandes cosas. Qué fuerte eso. Pero es verdad, ¿sí o no? ¿Para qué no vamos a hacer? Es verdad. Suena fuerte, pero es verdad. Quinta cosa. Espere a ver qué más tengo por acá. Dios usa las cosas pequeñas para hacernos salir de nuestras cuevas y poder llevar a cabo sus planes, propósitos para la gloria y honra de su nombre. Híjole, yo sabía que esta prédica no era menos de 1 hora, pero voy a tratar de terminar en 2 horas, en 2 minutos. Quinto punto, las puertas grandes giran sobre pequeñas bisagras. Las puertas grandes giran sobre pequeñas bisagras. El Señor usa estas predicaciones, cosas cotidianas, cosas pequeñas, para abrir puertas importantes en tu vida. Y eso es lo que le faltaba aprender a Elías para salir de la cueva. Y eso es lo que nos falta a nosotros también. A veces la gente, no, es que yo estoy esperando por este trabajo y todo. Y el Señor le abre esta puerta, que no es lo que está esperando usted. Y usted dice, bueno, ni modos, por descarte, voy ahí. Y resulta que estando ahí, es que se abre la puerta grande. Mi suegra, que fuera jefa de compras de una compañía como Lafayette por 32 años, cuando empezó, ella entró a hacer un reemplazo de 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas y duró 32 años. Y llegó a ser una alta ejecutiva de esa compañía. 2 semanas. Algunos de ustedes les sale un trabajo, ay no, ya me queda. Vaya, a lo mejor en esa semana o en ese part-time se le va a abrir la otra puerta que usted está esperando, amigo o amiga. Ay no, yo soy más preparado para eso. Sí, yo sé que usted está más preparado que un yogur. Dicen,
como dicen en Puerto Rico, más preparado que un yogur. ¿Sí es así? Un yogur. Ah, listo, usted está muy bien, pero por ahí se va a abrir la puerta. Pero nosotros queremos, nuestros jóvenes tienen una mentalidad bien particular y a veces se estrellan, a veces no, siempre se estrella uno con la realidad. Uno sale de la universidad pensando que que mejor dicho, el CEO de Coca-Cola nos va a llevar a recoger apenas nos den el cartón de grado. Y nos van a recibir en todas las compañías. Van 6 meses y todas partes los están pateando. Y eso es un golpe, es un baño de realidad muy duro. Y eso nos lleva a cuevas, ¿o no? Es que yo en mi país era doctor. Sí, mijo, pero a duras penas aquí lo dejan ser enfermero y eso sí convalida. Es que yo en mi país era ingeniero. Sí, para aquí, vaya, le tome el curso en la Unión de los Eléctricos y le dan 6 meses y ya. Esos son baños de realidades, pero ahí es donde Dios quiere que aprendamos cosas. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu excusa para no ir en pos de lo que Dios te ha dado en esta vida? ¿Por qué? Porque largo camino te queda. Primera Reyes 19, 15, 16, desde Palabra de Dios para Todos. El Señor le contestó: regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco. Otra vuelta al desierto. Sí, pero es que ya estés de regreso. Ya es de regreso. Cuando yo voy a un desierto que voy de ida, estoy que me muero. Pero cuando ya voy de regreso, ya por lo menos ya pasé por aquí, ya sé cómo cuánto calienta ahí. Entra y consagra a Hazael, o Asael, como dicen Reina Valera, como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, como el profeta que tomará tu lugar. Mi querido hermano, mi querida hermana que anda escondido en cuevas como yo me he escondido y seguramente estoy escondido, todavía tenemos un largo camino por recorrer en esta vida. Todavía nos falta ungir a mucha gente. Y usted va a ungir a reyes, yo no sé, la Biblia nos llama reyes y sacerdotes. Y en la casa usted tiene hijos que si aceptan a Jesús serán reyes y sacerdotes. Y usted tiene la unción no es privilegiada para 2 o 3 tigres que levantan la mano y se caen. Yo no sé si por el golpe de ala, el olor de la axila o por la unción, por lo que sea, pero eso no es la unción. La unción es que somos hijos de Dios, llenos, capacitados para entender la palabra, para enseñarle a sus hijos, para enseñarle a sus primos, su tía, su abuelo, su abuela, su mamá, su papá, a sus nietos, a sus bisnietos. Le falta ungir a sus hijos, a sus amigos o hermanos. Salgamos de la cueva, porque largo camino nos queda hasta que Jesús venga o nos toque salir de ese planeta. Vamos. La iglesia se ha llenado de apostasía, de avaricia y con muchos problemas, pero Dios le recordó a Elías que había un remanente de 7,000 que se habían arrodillado ante Baal. Dios siempre tiene un remanente y ese remanente se va a manifestar en el momento en que Dios diga. Yo espero que usted sea de esa gente que es el remanente de Dios en esta época, que no nos hemos ido detrás de un nombre, detrás de un músico, detrás de una denominación, detrás de una organización, sino que vamos detrás del Señor. Que esas cosas están ahí, sí, disfrutémoslas, compartámoslas y estemos bien, pero mis amados, es hora de salir de la cueva, es hora de salir de la cueva, tomado de la mano del Señor, avanzando hacia el futuro, siguiendo la voluntad de Dios.